Cada 3 días se registra un hecho de feminicidio en Bolivia y según la Organización Panamericana de la Salud, de cada 10 mujeres, 7 sufren algún tipo de violencia. De este tema estaremos hablando hoy en el programa Manos. Paulita, quería agradecerte por darnos este tiempo. Yo sé que no debe ser nada fácil contar este testimonio, pero es justamente para que las otras mujeres se animen a contar su experiencia, ¿no? A denunciar qué es lo que queremos con este programa. Me considero una sobreviviente de mi agresor y si estoy aquí presente es porque tengo a alguien que sigue mis pasos, que es mi hija. Cuéntanos un poquito cómo fue que se inicia esta violencia en tu familia. Bueno, yo conocí a mi agresor el 2007. El 2009 ya formalizamos la relación, yo me fui a vivir con él a su casa. En octubre del 2009 él empezó la primera agresión. ¿Empieza a agredirte psicológicamente o físicamente? Primero, se puede decir psicológicamente, empezó a controlar mis tiempos. Yo iba a la universidad, que llegaste retrasada, que si yo tenía un escote, que te estás yendo a coquetear. Yo lo noté natural, ¿no? Porque sinceramente me llegué a enamorar, ¿no? ¿Y las agresiones físicas cuándo vienen? La primera agresión fue el 6 de octubre, o sea, eso a las 9, 10 de la noche llegó del CBA y me empieza a reclamar, ¿no? Que de dónde venía, que según él yo olía tufo de cerveza. Entonces yo le dije, estás mal, no he tomado, solamente he ido a comer con una amiga. Y me dice que soy una mentirosa. Yo le dije, ¿qué te pasa? Y me empezó a apretar los brazos. Fue la primera vez que empezó a agredirme, ¿no? Me empezó a dar manazos, después puñetes, después patadas. Quise gritar, me tapó la boca, hasta que me dijo que yo tenía que entender que cuando él dice no es no. ¿Alguna vez tu hija presenció un acto de violencia? Sí. Delante de mi hija esto ha sucedido hace 2 años, que fue cuando yo nuevamente me di la fuerza para denunciar. Yo quiero que la gente entienda, ¿no? De que uno llega a enamorarse de su agresor y uno llega a sentir que tiene la culpa de lo que le está pasando. Yo decía, no me importa, me conformo con que venga y esté un momento conmigo y aunque después me pegue, o sea, no, y eso está mal. ¿Qué consejo le podemos dar a aquellas mujeres que están sufriendo algún tipo de violencia y que quizás no se animen y, como vos decís, más bien al contrario, se sientan culpables siendo ellas las víctimas? Es un camino donde lastimosamente es crudo y cruel porque no encontrás la ayuda que uno espera. La ley lastimosamente está solamente escrita. Tenemos que aprender a tener el control de nuestras vidas, no ellos tener control en nosotros. Mi pasado, me gustaría agarrar un borrador y borrar. Pero veo a mi hija y digo que por ella tengo que seguir adelante y ayudar a las personas. Solamente quiero que las personas o las mujeres busquen ayuda. No callen, no justifiquen un grito, no justifiquen una revisada de celular. Hablen, que así vamos a evitar. No esperemos a estar bajo tierra. Confío en mí, confío. Nos acompaña en esta oportunidad el coronel de la FELCB, Fernando Angulo. También nos está acompañando un profesional, el doctor Rashid Guardia. Él es orientólogo, tiene una especialidad en psicología social e hipnosis clínica. Y nos está acompañando también el doctor Claudio Caiguara, que tiene una maestría en Derecho Penal y Procesal, además que es especialista en asuntos sociales. Bienvenidos. Coronel, háblenos específicamente de las cifras que se presentan a diario dentro de lo que es su unidad. Bueno, muy buenos días. La FELCB tiene una serie de casos que ha atendido desde de enero a la fecha, donde en una totalidad al momento de 4.930 casos en todos los tipos de violencia que se presentan.
En el tipo específico del feminicidio, tenemos 8 casos a la fecha, lo que nos preocupa bastante por cuanto el año pasado, la gestión 2016, se presentaron 18 casos y bueno, en 6 meses hemos casi igualado el 50%. Bueno, esto no se trata de una competencia, sino de algo preocupante porque el trabajo que se está realizando en la FELCB a través de diferentes campañas que hemos lanzado, esperemos que vaya a dar resultado y no igualemos las cifras anteriores. ¿Por qué cree que ahora la mujer se está animando a denunciar? Bueno, como le digo, hemos lanzado varias campañas. Los medios de comunicación están dando a conocer que toda persona, principalmente las mujeres que son víctimas de violencia, tienen el derecho y la obligación de denunciar para parar este alto índice que se está dando con la violencia, que en muchos casos termina con la muerte. ¿Y por qué cree que hay muchas que en su mayoría no denuncian? Tenemos un problema de valores y cultura en nuestra sociedad que hace que las mujeres, muchas veces por temor, muchas veces por miedo al abandono, porque consideran que sin la pareja varonil, sin el esposo, sin el concubino, no van a poder salir adelante, no van a poder llevar adelante su hogar. Y muchas veces el problema de los hijos hace que la mujer tenga que aguantar y callar este tipo de violencia y no denunciarlo, cuando en realidad debería ser ella la que denuncie para parar la violencia y así evitar un término fatal en el que muchas veces se termina. Doctor Rashid, ¿cómo le afecta a la mujer, sabiendo que es víctima de violencia, el hecho de no denunciar? Bien, una de las cosas fundamentales que primero tenemos que entender es cuál es la dinámica dentro del matrimonio, ¿sí? No solamente dentro del matrimonio, porque también la parte de la violencia hacia la mujer no es solamente del matrimonio, sino también en las parejas que aún no se han casado, o sea, que son de cortejos, novios, chicos, lo que les quieras llamar, ¿no es verdad? Si la gran mayoría de las personas que tal vez saben que el síndrome de Estocolmo es cuando la víctima sale a favor y en defensa del victimador. Eso es lo que ¿Porque pasó. se siente culpable? No, porque ha llegado a estar tan enrolado psicológicamente en el cual cree que la víctima es parte de la culpa o de la forma en cómo reacciona el victimador. Justamente la niña esta lo decía en el testimonio, Correcto. que ella se sentía culpable. Exactamente. Entonces, cuando están dentro del matrimonio, ocurre que tengamos en cuenta que, ok, el marido es el que trae el dinero, el que la cuida, el que supuestamente la protege, etcétera, etcétera. Con esto se va creando una cápsula donde con el tiempo entra pues a esa dinámica de la pareja, donde hay problemas, etc. Y mucho resalta la educación. Entonces, comúnmente cuando encontramos niveles de violencia intrafamiliar, significa que estamos frente a personas violentas porque vienen de matrimonios o de familias violentas y simplemente están replicando. Cuando esto ocurre, las mujeres entran en este sistema, que cuando, por ejemplo, las han llegado a pegar, las han llegado a golpear, entonces dicen, voy a denunciar. Cuando ven que la cosa, que la denuncia está creciendo, o sea, se está haciendo seria, agarran y dicen, no, aquí lo dejo. Son ellas mismas que deciden. Ellas mismas deciden detener. Y es ahí cuando empieza la defensa del victimador. No, es que yo también soy mala, es que yo me he portado mal, es que yo también, ¿para qué le contesto? ¿Para qué le grito? No debería haberle contradecido, no, o sea, ¿me entiendes? Claro, como decía en el testimonio, entre comillas, de esta niña, decía que ella lo hallaba incluso hasta algo agradable, el hecho de que él, cuando eran novios, le decía, no te pongas ese vestido con ese escote, no salgas con estos compañeros, o sea, lo hallaba algo bonito. Correcto, porque cree que es la única persona que se hace cargo de mí. Es que nadie nunca me había dicho eso, es que nadie nunca me había cuidado. Y no se da cuenta que poco a poco va entrando en esta dinámica donde entra en una esclavitud o entra en una jaula. El único problema es que si tú decides poner un alto, te vas a encontrar con un sujeto que va a reaccionar de una manera violenta para volverte a subyugar. Y es ahí donde entran los problemas de los sin límite.
Y una vez que ya formas un matrimonio, es obvio que tenés hijos, y los hijos también pagan las consecuencias y terminan siendo víctimas. Por supuesto, no solamente víctimas del abuso que se puede dar, sino que aparte de ser víctimas, estás preparando un pequeño grupito de victimadores futuros. ¿Por qué? Sigue la cadena. Lógico, lógico. Los chicos, todos ejecutamos lo que hemos aprendido con nuestros padres. Eso sí, también hay que tener una cosa en cuenta. Así como existen personas que son extremadamente violentas, también tenemos que saber de que existen muchas otras personas, mujeres, las cuales alientan a que sus parejas saquen esto de por medio, ¿sí? O sea, es una dinámica bien compleja, muy compleja. ¿Por qué? Porque hay muchachas, uno dice, ok, si en este matrimonio el papá y la mamá son violentos, entonces, y tiene solamente hijas mujeres, ¿quiere decir que van a ser sumisas? Sí, van a ser sumisas. Pero también inconscientemente, y aquí viene una parte importante, inconscientemente estas mujeres van a motivar o incentivar a que la futura pareja tenga reacciones violentas tal cual las tenía el padre. O sea, es muy compleja esta dinámica. Por supuesto que es mucho menor, porque si por el otro lado tenemos a alguien muy pasivo, sí va a haber mucha pelea, pero no vamos a llegar a los niveles de los cuales estamos conversando en este momento. Doctor Caiguara, sabemos que el índice de mujeres violentadas en Bolivia es alarmante, a pesar de que existe una ley que protege a la mujer como es la 348. ¿Qué está pasando en Bolivia? ¿No se está cumpliendo con esta ley? Creo yo que habría que definir este tema socialmente y técnicamente. Socialmente, el boliviano tiene concebido como parte de su cultura el machismo, y yo mando porque yo pongo los billetes para sustentar la familia. Y las mujeres vienen aguantando eso en silencio porque lo han asumido como parte de su cultura. Esto explota cuando hay un hecho de infidelidad. Ahí lastiman la dignidad de la mujer y recién lo exteriorizan a través de una denuncia. Habría que dividir en la parte técnica lo que es un feminicidio, que es una de las formas, de las 17 formas de violencia que está plasmada en la ley 348, en un eje transversal que es la violencia física, psicológica, sexual y económica. De ahí salen las 17 formas. Y lo que me alarma a mí, que desde el 2013, desde la aprobación de la ley 348, el 9 de marzo del 2013, al 2015, hay 270 casos de feminicidio. ¿Qué es el feminicidio? Es el desenlace fatal donde una mujer pierde la vida. Entonces, ¿usted cree que a través de las diferentes campañas que hacen los medios de comunicación, esto no basta para la mujer porque ella no tiene quizás la preparación que necesita para defenderse en la vida y poder defender a sus hijos? Esta ley rompe todo el formalismo del procedimiento en cuanto al proceso penal. Resulta que si yo estoy siendo violentada físicamente porque mi marido llega borracho, a sola denuncia ante la policía, el policía ni siquiera tiene que pedirle un certificado médico, ni tiene que ver que la está violentando en alguna marca corporal. A solo denuncia, el policía está en la obligación de prevalecer un derecho constitucional que es el derecho a la vida. Es el primer derecho plasmado en la Constitución Política del Estado. Él está obligado, el policía, a asistirla y aprenderlo al señor durante 8 horas y disponerlo ante el Ministerio Público. Como podrán ver ustedes, este es un tema muy latente dentro de la sociedad cruceña y de alta sensibilidad social. Vamos a ir a la pausa comercial y vamos a retornar con una entrevista que hicimos a la directora de la Casa de la Mujer, la licenciada Miriam Suárez, que nos estará hablando sobre este tema. La Ley 348 nos da la competencia de ser promotoras de la denuncia, la defensa y el patrocinio. La Casa de la Mujer lo que hace es remitir con una nota ante la policía y la FELCB es el primer promotor de inicio de un proceso de investigación y debe remitir la policía toda la denuncia al Ministerio Público. El Ministerio Público se encargará de seguir el proceso y acompañando a la decisión de la víctima, en este caso la mujer agredida, entonces
continuarán, llegarán al juez, elegirán ir por la vía penal. Es la mujer quien decide. En la mayoría de los casos no quiere hacer un proceso jurídico, legal, de defensa de sus derechos, porque siente que está atentando contra el padre de sus hijos. Ay, no, es tu padre. Ay, ¿qué dirán mis hijos cuando sean grandes? No. Y estas mujeres, por una sola vez, pueden pedir la conciliación, porque la violencia no se concilia. Una persona que viola a una mujer, sentarse frente a frente y conciliar, ¿qué van a conciliar? Un hombre que ha intentado asesinar, un feminicida que ha querido acabar con la vida de su esposa, de su compañera, ¿qué van a conciliar? Entonces, cada vez que las mujeres dijeron, no, yo sé pensar, yo sé trabajar, yo voy a vivir, yo puedo construir mi vida, yo puedo ayudar a formar a mis hijas, a mis hijos, entonces inmediatamente ocurre la censura, pero no solamente del marido, también de la familia. Y ustedes tienen que aprender a tratar a las personas como desean ser tratados. Solo un hombre que ve a una niña con minifalda dice, lo que pasa es que ella me provocó porque estaba de minifalda. Y cuando un hombre dice eso, está reduciendo tanto su inteligencia que se está volviendo menos o igual que un animal. Así que todos los agresores, todos los violadores saben que cometen delito. No es verdad que digan, estaba yo con mis copas, no me di cuenta. No, señor, nadie se los cree. Todas las mujeres que llegan a Casa de la Mujer desde hace 27 años, todas vienen con una historia muy grande de violencia, con años de sufrimiento. Y todas ellas dicen lo mismo. Nunca denuncié porque tenía vergüenza. Y otras dicen, me sentía culpable porque yo decía, es que no logro hacer como es su madre. Lo que se debe decir a la mujer, no callar. Perder la vergüenza, porque nadie debe sentir vergüenza por un delito que no comete. Y nadie tiene la culpa de que haya un agresor que le quiera quitar la vida. Como decía la licenciada Suárez, siempre ha existido estos hechos de violencia, sino que ahora se dan a la luz pública gracias a las diferentes campañas que se ven en los medios de comunicación, y esto hace, coronel, que la mujer cada día se anime a denunciar. Por favor, ¿nos podría decir cuáles son los pasos para hacer una denuncia? Solamente basta personarse a cualquiera de las oficinas de la FELCB que tenemos en provincias, tenemos en diferentes estaciones policiales integrales. Solo presentarse, puede hacer la denuncia de manera verbal o puede hacerlo de manera escrita. El policía recepciona de inmediato la denuncia. Si lo hace de manera verbal, él le toma una pequeña entrevista donde relata cuál es el motivo, qué es lo que ha pasado, qué tipo de violencia es la que está sufriendo la persona, y posteriormente se procede a, si es posible, de acuerdo al tipo de denuncia, se procede al arresto o a la aprehensión, en este caso, del autor de un hecho, y luego se lo pone a conocimiento del Ministerio Público. Vemos que, hablando de índice, se presentan más hechos de violencia en Cochabamba y La Paz. ¿A qué se debe? ¿Es cultural? ¿Es falta de preparación en la mujer? ¿Qué está pasando en el interior del país? En La Paz, por ejemplo, el Alto y las demás provincias tienen un alto índice de violencia en razón a la cultura. Todavía predomina el machismo en el hombre de campo y lastimosamente la falta de cultura, educación en muchos casos, no tienen acceso a la educación principalmente, hace que ellas, las mujeres principalmente, desconozcan sus derechos, desconozcan que hay una igualdad de género ahora en la que tanto hombres como mujeres tienen los mismos derechos, privilegios, obligaciones y todo eso. Ustedes me decían que esta Cámara que estaban desarrollando justamente una campaña para trabajar en las provincias y que la mujer conozca que hay una ley que las protege, conozcan que hay instituciones que ellas pueden ir a quejarse y denunciar justamente. Evidentemente hemos lanzado una campaña que la hemos denominado Enseñemos con Amor sin Violencia. Está dirigida a toda la población en general, en primera instancia,
estamos socializando la ruta crítica, luego vamos a continuar con ya lo que son los artículos de acuerdo a los 17 tipos de violencia que se dan, para que la gente aprenda a identificar cada uno de los tipos de violencia y sepa qué tipo de violencia está sufriendo, porque aunque usted no crea, a diario cada una de las mujeres sufre un tipo de violencia que por desconocer que se trata de violencia tipificada en la ley 348 no lo está denunciando. Por eso es que nuestras cifras se van manteniendo en un estándar que no sube ni baja mucho, porque justamente hay este desconocimiento. Entonces la campaña está dirigida a eso, que la mujer, la víctima, se anime a denunciar, pero previo que conozca qué tipo de violencia está sufriendo, porque no solamente tenemos violencia sexual, física, que es la que se puede observar. Como decía el doctor Cayguara, ¿no? Hay 17 formas de violencia contra la mujer. De las 17, por ejemplo, una que la gente desconoce es la violencia mediática. Antes, en las redes sociales, se publicaban fotos, o sea, pornografía, aprovechaban que la muchacha estaba mareada, la denunciaban, le sacaban fotos y lo publicaban. Eso ahora es un delito. Entonces, esas cosas es la que nosotros con esta campaña vamos a hacer que la gente conozca. Porque como decimos, 17 tipos de violencia. ¿Cuántas conoce la gente? 3 o 4. Exagerando, ¿no? O sea, las que hablamos siempre, la violencia psicológica, física, sexual y la económica. Doctor Rashid, ¿cuál sería el perfil de uno que justamente está maltratando a la mujer, y peor de aquel que dice, la niña estaba de minifalda, ella me provocó y yo en el actuar ahí la maté? Un varón que tiene poca confianza en sí mismo siempre va a tratar de querer sacar en el eslabón más débil, va a querer posesionarse y ser posesivo. En muchos casos, afuera son relativamente pasivos, pero internamente en la casa son muy explosivos, uno de los elementos. Otro elemento son personas que de cualquier elemento tratan de demostrar que ellos están por encima de ti. ¿Cómo empiezan las cosas en la casa? Primero es por plata. No te voy a dar plata, o esto tú lo haces, tú quieres, tú pon la mitad. Con mi plata estoy comprando la tele, entonces es mi tele, es mi cocina, es mi. Esa es una forma de violencia. ¿Por qué? Porque inmediatamente está subyugando a la persona a que estoy desprotegida. Entonces, si este tipo se para y se va, ¿yo con qué me quedo? Primer paso. El segundo, pero pues si vos eres fea, si vos eres aquí, si vos no sabes, ¿qué cosa sabes vos? Violencia psicológica. Ah, no me haces caso, pum, cállate, empiezan los golpes. Y de ahí a que ocurra el último proceso es simplemente cuestión de una nada. ¿Por qué? ¿Por qué existe el machismo o por qué existe el feminismo? Son simplemente dos pliegues de un mismo manto. Y el mismo manto se llama ignorancia. Falta de educación. ¿Me comprendes? Entonces, un pueblo que es ignorante tiene este tipo de asuntos. Y no importa si estamos hablando de Suecia o estamos hablando de Bolivia, significa que existe ignorancia. Y los niveles de violencia siempre van a terminar en algo muy grave. ¿Por qué? Porque hoy te pego así y mañana te voy a ahorcar. Pero el victimador siempre va a justificar. Siempre va a justificar. No, es que no la vi, es que estaba borracho, es que los tragos, es que me dijeron, no me dijeron. Doctor, háblenos sobre la figura de la conciliación. ¿Existe la conciliación en los hechos de violencia? En la ley 343 establece que no debe existir conciliación, excepto por única vez, cuando la víctima le quiera dar una oportunidad más. Pero si hay una reincidencia, no existe conciliación. Esta ley 348, una ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, a sola denuncia de la mujer ante un policía especializado en FELCB, que es Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, o otro policía, ya sea de seguridad física, el policía está en la obligación de atenderla y garantizar el derecho a la vida, de aprenderlo y tenerlo 8 horas en la comisaría y luego disponer ante el Ministerio Público. Y hay 3 instituciones más, le acabo de nombrar, la policía y el Ministerio Público. Y la tercera, los gobiernos municipales están en la obligación de crear casas de acogida para esa mujer, que cuando el marido
está pagando una sanción, que se entienda la sanción, no es lo mismo porque haga terapia, va a ser libre de la sanción, tiene que hacer la terapia y tiene que pagar su sanción porque es de la única forma de enrectar la personalidad, el comportamiento del hombre violento. Está la obligación del municipio de llevar a esta mujer y a sus dependientes de sus hijos a una casa de acogida temporalmente, mínimo 3 meses, máximo 1 año, de acuerdo a la complejidad de la violencia que sufre la persona. ¿Cuánto es el tiempo de presidio para un hombre que ha cometido feminicidio? ¿Por qué 30 años sin derecho a indulto. Y entonces mi pregunta es, ¿por qué se siguen dando estos hechos de violencia? Yo quiero hacer un análisis muy personalísimo. Ha pasado que la mujer ha roto el silencio y se ha armado de valor. Está rompiendo esa maldición de que porque yo soy una mujer sumisa y me dejo pegar, no sé, ella está rompiendo esa maldición porque los hijos van a asumir, sobre todo las niñas van a asumir cuando sean mayores y formen su familia, de también ser sumisa. Y los hijos varones van a asumir el ejemplo del padre de maltratar a las mujeres. Le digo, un 80% de los hogares hay algún tipo de violencia que se está cometiendo en este mismo instante. Vamos a ir a la pausa comercial y vamos a volver con las preguntas de la gente en las calles. Salimos a las calles y estas son algunas de las consultas que tienen tanto hombres como mujeres para nuestros panelistas. Mi pregunta es, ¿por qué lo sueltan a estos tipos? No, tiene que ser más dura la ley. Bueno, ese tema generalmente le corresponde al Ministerio Público. Nosotros cumplimos con la labor preventiva, la labor ejecutiva, y ponemos a disposición del Ministerio Público a los agresores o a los autores de un hecho ilícito. Las leyes ya las maneja la ejecución de las leyes por parte del Ministerio Público y nosotros también desconocemos por qué los liberan. ¿Qué podemos hacer nosotros los varones para no llegar a cometer todas estas estupideces que a veces hacemos? ¿Qué puedo hacer en esas circunstancias cuando yo esté enojado, alterado, peleando, discutiendo con mi pareja? Lo primero que hay que hacer es educarnos. Educarnos es leer, es aprender, es saber cómo me comporto y cómo yo lo puedo cambiar, no en tiempos de cólera, sino en tiempos en los cuales estoy pacífico, en poder domar mi carácter. Ahora, si usted, mi querido amigo, si usted, mi querida amiga, es usted una persona violenta o está al lado de una persona violenta, busque ayuda. Bueno, sí existe una ley, ¿no?, para proteger a la mujer contra la violencia familiar. La ley ya está promulgada, es la ley del 9 de marzo del 2013, una ley donde hay 17 formas de violencia bien tipificadas, donde rompe todo el formalismo y le da la facultad a la policía de asistirla a usted, señora. Basta con su denuncia, el policía tiene que asistirla. Una ley donde 5 ministerios tienen que trabajar en la prevención, en la acción, en la reparación y en la protección de la mujer. Una ley bendita donde existen casas de acogida para usted, señora. Una ley bendita donde la mujer está rompiendo el silencio, armándose de valor e ir a denunciar los 17 tipos de violencia ante la autoridad competente. Vamos a agradecer a nuestros invitados. El tiempo en televisión siempre nos queda corto. ¿Algún mensaje que uno de ustedes pueda aportar para aquella mujer que nos está viendo en su casa y que necesita esa voz que la aliente y diga, basta ya, voy a denunciar? Bueno, nosotros como Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia siempre hemos estado pregonando el hecho de que las víctimas de violencia tienen que dejar ya ese tabú de la dependencia familiar del hombre, del marido. Si la mujer no se anima a denunciar, se está convirtiendo en una víctima potencial a ser víctima del feminicidio. Y si no lo denuncia, si no se anima, estamos teniendo mujeres en ese estado fatal. Doctor Rashid. Eduquémonos, leamos. Un llamado muy serio a todas aquellas personas, hombres o mujeres que
tienen conocimiento de algún tipo de violencia, busquen ayuda. Las mujeres no tienen que callar, tienen que hablar, tienen que denunciar y no tienen que justificar. Ningún hecho de violencia tiene justificativo. Hable. La única forma de salvar su vida y la de salvar la vida de sus hijos y la de sus seres queridos es hable, 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 hable. Doctor Caiguara. De enero a la fecha hay 8 víctimas de feminicidio en Santa Cruz. Evite usted de ser la número 9. Llegue a su casa, mírelo a sus hijos y pregúntese usted misma si sus hijos merecen criarse sin usted, señora. Si merecen quedar huérfanos y con un futuro incierto. Y simplemente a usted, querida mujer, a usted, querida amiga que nos está viendo al otro lado de la pantalla, queremos invitarla a que se anime y denuncie si usted está siendo víctima de violencia. Puede ser su caso, puede ser el de una amiga, el de su vecina. Este es el momento. Nosotros en el programa le hemos dado unas pautas de qué hacer, a dónde acudir, dónde ir. Este es el momento. Está en sus manos el querer denunciar.